Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Gracias por sintonizar nuestro programa. Voy a pedirle que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 7. Vamos a tratar de terminar este capítulo hoy. Aquí Pablo está tratando dos cosas importantes. Número uno, está tratando con la ley, da su opinión acerca de la ley, y en segundo lugar, da una opinión de sí mismo. Él describe el conflicto que está en su interior y dice en versículo 21, el mal está en mí. No podemos santificarnos a nosotros mismos en nuestra fuerza obedeciendo una ley. Necesitamos de la obra de Dios, no solo para ser justificados, sino para la santificación. Comenzando, mis amigos, vamos a orar y avanzamos en el desarrollo de Romanos 7. Dios y Padre, gracias por este espacio radial. Gracias por tu palabra escrita. Cuánto necesitamos estudiar, Señor, estos capítulos de Romanos, este capítulo 7. Se ignora en muchos lugares, ni siquiera se lee, y es tan importante para nuestra vida presente como creyentes en este mundo. Señor, ilumina a cada oyente, al abuelo, a la señora ama de casa, al papá de familia, a los jóvenes. Háblanos, Dios, danos entendimiento por tu palabra y la operación de tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Les decía, mis amigos, Pablo describe aquí en Romanos 7 un conflicto que está en su interior y llega a una conclusión en versículo 21. El mal está en mí. En otras palabras, ha tenido una lucha sin éxito por cumplir las demandas de la ley de Dios. Y al descubrir la razón por la cual no podía cumplir con la ley, su primera reacción es desagrado y frustración. Leo una vez más lo que dice el versículo 21. El mal está en mí. Pablo ve el principio del mal en sus miembros. Aún leemos eso en el versículo 23. Y ese principio está combatiendo contra otro y trayéndolo cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Pablo simplemente está diciendo que ha descubierto que la naturaleza adámica aún es parte de él. Por lo tanto, la lucha continúa. Es la lucha en el interior de cada creyente hoy. Luego Pablo en versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si un hombre se despertó abruptamente en el medio de la noche y se percató que está encerrado en un edificio en llamas. ¿Cómo voy a salir de aquí? Clamo por ayuda. El creyente descubre que está atrapado en un cuerpo con una ley malvada de la cual no se puede deshacer. La ley de sus miembros, no la ley de Dios. La ley de Dios es santa, justa y buena. El principio del mal está en sus propios miembros. Ahora, todos conocemos esa experiencia. Mire, uno trata de orar y su mente se pone a divagar y a olvidar. Trata de leer la Biblia y su mente pierde toda la concentración. Así que enciende el televisor y se queda despierto una hora más. Uno le puede hablar a alguien de política con total facilidad, pero cuando trata de hablar del Señor, de repente se queda mudo o se le complican las palabras. Un amigo lo llama por teléfono y le dice que tiene entradas para un evento deportivo. Y si bien la invitación vino casi sin previo aviso, uno lo acepta y se pasa toda la tarde en el partido de deporte. Pero cuando la iglesia anuncia un programa de visitación, aun si lo hace con un mes de anticipación, de repente uno tiene alguna excusa y cosas que hacer. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con usted? Déjeme decirle cuál es el problema. Uno está atado a un cuerpo de muerte y debilidad. Y si usted es un hombre como Pablo era, va a querer despojarse de ese cuerpo. Y uno tiene que admitir, mi amigo, que usted y yo
No estamos haciendo las cosas que deberíamos hacer y estamos haciendo otras que no debemos hacer. Y eso es precisamente el problema que Pablo planteó en este capítulo 7 de Romanos. Les cuento que cuando la epístola a los romanos fue escrita, parece que había una ley muy extraña para castigar a los asesinos. El cadáver de la persona asesinada, de la víctima, se ataba firmemente al cuerpo vivo del asesino hasta que éste moría. El criminal estaba atado a ese cuerpo. En poco tiempo se dará cuenta que la carga, el peso y la podredumbre del cadáver era más de lo que podía soportar. Así que clamaba por alguien que lo libre. Bueno, es posible que esa sea la ilustración que Pablo utiliza, aunque no podemos asegurarlo. Es posible, pero la historia dice que se aplicaba esa ley en aquel entonces. Mire, sea como sea, Pablo se vio atado a un cuerpo en el cual moraba el pecado y clamó: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Ahora todos sabemos algo, tal como lo dice el apóstol después, que la liberación viene por parte de Cristo en su venida y la resurrección de nuestros cuerpos. Pero además necesitamos una liberación hoy. Bueno, en cuanto a la liberación y la resurrección de nuestros cuerpos, Pablo escribió así: «Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 8 y versículo 23. Y no es esa la instancia a la que Pablo está refiriéndose aquí. Él no está hablando de morir aquí. Como hijo de Dios, Él quiere librarse ahora y por completo para vivir para Cristo. Dicho sea de paso, estoy seguro que hay cristianos que les gustaría morir. Creo que hay muchos hermanos de edad avanzada que están enfermos y sufren muchísimo y prefieren partir y librarse de este cuerpo para estar con el Señor. También estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto a seres queridos sufrir y pensamos que era mejor si el Señor se los llevaba por medio de la muerte para que lo librase así del cuerpo. Y creo que hay ocasiones en las que algunos creyentes muy avanzados de edad, que ya han hecho mucho para la obra de Dios y sus cuerpos se van deteriorando, están en cama y tal vez sufriendo, piensan que sería un gran alivio partir y dejar este cuerpo. Bueno, nadie lo va a negar. Pero quiero decirle algo importante. Pablo no está hablando de eso aquí. Él no estaba pidiendo morirse. Simplemente quería librarse del principio de pecado. Porque el conflicto continúa día a día. Así que Pablo clama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una observación importante a esta altura del argumento es que el esfuerzo propio y la esperanza propia han cesado. Pablo ha llegado al fin de sí mismo. Él se dio cuenta que por sus propias fuerzas es incapaz de alcanzar la victoria. Ha aprendido que no se puede librar por sus propios medios. Y ahí tenemos un clamor desesperado por liberación. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no había podido liberarse a sí mismo. Y mi amigo, es el mismo problema que usted tiene como creyente y que yo tengo también. ¿Cuántas veces cometió el mismo pecado? Todos tenemos una debilidad básica, elemental. Todos tenemos un pecado recurrente. Y la epístola a los Hebreos habla acerca del pecado que nos asedia, nos rodea. Y creo que esa debilidad, esa particularidad de nuestra personalidad aparece una y otra vez. Y entienda, mi debilidad puede que no sea la misma que la suya, y la suya puede que sea distinta a la mía. Pero la arrastramos desde nuestros días de inconversos, cierta debilidad que nos gustaría exterminarla, pero no podemos. Y descubrimos que por más que revolvamos cosas, que pongamos una página en blanco, que hagamos promesas e intentemos, esa antigua debilidad sale a flote una y otra vez. Entonces Pablo aprendió que de alguna manera nosotros no podemos librarnos por nuestra propia cuenta, y entonces clamó por un libertador. Por favor, le repito, recuerde, este no es el clamor de un incrédulo buscando ser libertado de la paga del pecado.
Ya hablamos de eso en los primeros capítulos de Romanos. Como hijo de Dios he sido liberado de la culpa y de la paga del pecado. Hoy me regocijo en que Cristo pagó el precio en su totalidad. He sido justificado. Todo creyente ha sido justificado. No fuimos justificados con nuestras propias fuerzas o méritos. Fuimos justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No nos podíamos justificar a nosotros mismos. Pero aquí en Romanos 7 Pablo no está hablando de la justificación. Él está tratando el tema de la santificación. Y de la misma manera que no nos podíamos justificar a nosotros mismos, este hombre de Dios, este gran apóstol, llega a la conclusión de que no se puede santificar a sí mismo. No puede extirpar ese principio de pecado que todavía es parte de él. Y entonces clama, ¿quién me librará? Al contrario de los que estaban en la iglesia en la Odisea, allí en Apocalipsis 3:17, ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? El Señor le dijo a aquellos creyentes en Apocalipsis, en la Odisea, eres un desventurado. Y sabe, esa es la misma palabra que aparece aquí en Romanos 7 cuando Pablo dice, miserable de mí, desventurado. Y hasta donde yo sé, son las dos únicas apariciones de esa palabra griega en el Nuevo Testamento. En este mundo vemos personas satisfechas con la abundancia de bienes, pero absolutamente ajenas a su miseria y desventura, totalmente ignorantes de su pobreza espiritual. Por favor, permítame hacerle una pregunta para que usted mismo reflexione. ¿Ha llegado usted a esa conclusión de su condición? ¿Admitiría usted que no tiene el control absoluto de sus debilidades, del principio del pecado que mora dentro suyo? Bueno, si no lo ha admitido aún, piénselo después de haber estudiado este capítulo. Debemos llegar al punto de confesar esa debilidad y clamar que alguien nos liberte. Ahora en el versículo 25, el último versículo de este capítulo, vemos una maravillosa salida, una gran victoria. Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gran alivio tenemos al leer esa expresión, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. El apóstol nos dice que, habiendo dejado de lado el esfuerzo propio, la liberación viene por medio del Señor Jesucristo. Queridos amigos, en nuestro próximo estudio vamos a entrar en capítulo 8. Vamos a aprender cómo Pablo alcanzó la victoria y cómo nosotros también podemos alcanzarla. Pero eso allí en capítulo 8. Entrando en capítulo 8, versículo 2, vamos a ver otra ley. Y dice allí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esa es una nueva y diferente ley, ¿verdad? Nuestro Señor es alguien que sabe cuál es el problema y es la única persona que puede solucionarlo. Por medio de Cristo podemos alcanzar la victoria. La ley no podía declararnos justos, no podía librarnos de la paga de nuestros pecados, pero Cristo lo hizo. Y ahora, como creyentes, la ley no nos puede santificar y librarnos del poder del pecado, pero Cristo lo hace. Entienda, cuando Dios justifica al pecador arrepentido, lo hace exclusivamente por medio de la obra de Cristo. Y cuando Dios santifica a sus hijos, lo hace exclusivamente por medio de Cristo. Así que Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Pablo no podía agradecer a ninguna otra persona, ya que nadie más podía darle la victoria. Él no podía darle las gracias al destino o a su entrega. Pablo acudió a Cristo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay personas que se dan vuelta, que dejan de mirar hacia Cristo y se fijan en sus propias obras.
Pero Pablo solo pudo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego responde, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, el hombre no tiene poder alguno para desarraigarse a sí mismo del sistema de este mundo, pero Cristo logra la victoria en nosotros. Así que podemos decir, al igual que Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El hombre es incapaz de librarse a sí mismo del temor de la muerte, pero Cristo ha alcanzado la victoria para nosotros. Hebreos 2:14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amigo, el hombre no puede, por sus propios medios, escapar del aguijón de la muerte. Pero el hombre y la mujer que confían en Cristo pueden decir, gracias sean dadas a Dios. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase la volvemos a leer en 1 Corintios 15:57. Querido amigo, tanto usted como yo debemos admitir que no tenemos poder para resistir a Satanás. Pero el creyente en Cristo está con los que han vencido por medio de la sangre del Cordero, como leemos en Apocalipsis 12:11. Ninguna persona puede encontrar un escape a la muerte y al infierno hasta que no confía absolutamente en Cristo. Pues Él dijo, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Hay liberación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y habrá una liberación permanente de esta lucha con nosotros mismos cuando el Señor regrese. Además, Pablo escribió en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi amigo, Cristo es la respuesta. Por eso, haga lo que Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? No, mi amigo, esa no es la pregunta correcta. No es ¿qué me librará?, sino ¿quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo necesitaba que alguien lo libere, no algo. La gente en la actualidad me parece que está buscando cosas que los satisfagan, cosas que los libren de la esclavitud. Pero mi amigo, no va a lograrlo por medio de cosas. No es qué me librará, sino quién me librará. Y mi amigo, usted también necesita de Él. Acuda a la persona de Cristo por la fe. Ahora bien, la santidad es el propósito de la venida de nuestro Señor a este mundo, y fue el propósito de su muerte. Se nos dice específicamente que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que sufriese una muerte sacrificial y expiatoria, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Dios condenó al pecado en Cristo, para que la santidad aparezca en usted, mi amigo, y en mí. A esa santidad Pablo le llama fruto para Dios. A eso se refería al principio de este capítulo, en Romanos 7:4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esa santidad creo que consiste en la justicia, el requisito justo de la ley. Es por eso que este versículo 4, Romanos 7:4, es tan molesto para los moralistas, para los que dicen que existe una nueva moralidad por fuera de los límites bíblicos. Mi amigo, Dios envió a su Hijo para que su justicia se cumpliese en nosotros. Entonces,
la obediencia a la ley, que no es y no puede ser la base para nuestra justificación, es vista como el fruto de nuestra justificación. Y esa santidad es obra del Espíritu Santo, ya que el requerimiento de la ley solo se cumple en nosotros cuando andamos según el Espíritu de Dios. Y vamos a ver más de eso cuando ingresemos al capítulo 8 de Romanos, y eso va a ser a partir de nuestro próximo programa. Mis amigos, hemos visto que casi todo el capítulo 7 de Romanos está dedicado a que no podemos mantener, ni guardar, ni obedecer la ley a causa de la carne. Por ende, la única manera de cumplir la ley es andar no según la carne, sino según el Espíritu, por su poder y bajo su control, según el Espíritu Santo de Dios. Estas verdades vitales en cuanto a la santidad cristiana nos indican por qué debemos ser santos, qué es la santidad y cómo puede alcanzarse. La razón de la santidad es la venida del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. La naturaleza de la santidad es la justicia de la ley, la conformidad a la voluntad de Dios expresada en la ley. Y el medio para la santidad es el Espíritu Santo de Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y somos llamados a andar en la guía y llenura del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este estudio del capítulo 7 de Romanos y he entrado un poquito allí en algún concepto del capítulo 8. El capítulo 7 es muy difícil y espero que haya llegado a algunas conclusiones y que haya sido de bendición para usted. Les repito, Dios mediante, vamos a comenzar o continuar con nuestro estudio, comenzando con el capítulo 8 en nuestro próximo programa. Así que le aconsejo, lea, repase en su casa y medite en los últimos versículos de Romanos 7 y lea avanzando por el capítulo 8. Gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestro próximo encuentro. Oramos y deseamos que Dios les bendiga muy ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.